Hola, qué gusto volver a encontrarnos. Bueno, en Tecnotren el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de platicar con el ingeniero César Cavazos Berumen, quien además de ser un orgulloso egresado lasallista, bueno, tiene una impresionante trayectoria. César, muchísimas gracias por aceptar ser parte de Tecnotren. Gracias por la invitación, Marisol. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece bien, vamos a dar comienzo con esta entrevista y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de La Salle Bajío, de la generación 2011, de la carrera que en ese entonces se llamaba Ingeniería en Tecnologías de la Información. Creo que el nombre ha evolucionado un poco más, e incluye otro tipo de cosas, pero ese es técnicamente lo que dice mi título. Una vez egresado, yo empiezo a desarrollar un software de punto de venta. Mi familia se dedica al comercio, entonces es lo más natural. Algo que ya conocía, ventas, compras, inventarios, cosas así. Creo esa empresa con un socio. Prácticamente logramos venderla en varios puntos, ahí mismo en León, Guanajuato. Yo soy originario de León, Guanajuato. Y entonces, en algún momento, todavía en la carrera, es cuando conozco el iPhone por primera vez. Uno de mis compañeros de clase lo trae y empieza a salir todo la moda de traer Macs, ¿no? O sea, empieza la moda de que todos los desarrolladores de software están usando Macs, sale el iPhone, Apple se vuelve popular otra vez, y hay algo en mí que dice, bueno, yo me quiero dedicar a hacer aplicaciones móviles, entonces prácticamente vendemos ese negocio, nos encargamos de que los clientes sigan con su servicio y todo, y bueno, en algún momento tratamos de mantenerlos y así. Y yo decido irme a Guadalajara, ¿no? Me entrevisto en un par de empresas en la Ciudad de México, en Guadalajara. El último me voy a Guadalajara. Estoy cerca de un año aprendiendo tecnologías móviles. Y mi idea era aprender específicamente iOS. Android viene un poco más tarde y la verdad al principio era muy, muy confuso. Pero la mayoría de las empresas que estaban siendo como fábricas de software para el extranjero estaban desarrollando tecnologías lo que conocemos como híbridas o cross-platform, ¿no? Entonces, me encuentro con esta tecnología que se llama Titanium, de la empresa Accelerator. Empiezo a aprenderla. Una vez que soy lo suficientemente capaz de hacer aplicaciones, esta empresa que me contrató resulta que tiene un contrato con Accelerator. Entonces, necesitan ayuda para desarrollar ciertas aplicaciones. Me asignan a una persona que es hasta la fecha un amigo muy, muy cercano, y es con la persona con la que tengo un podcast donde hablamos de tecnología. Entonces empezamos a trabajar en esta aplicación móvil y se acaba la aplicación y yo digo, ¿sabes qué? Sí, pero falta algo más. Había algo que no me llenaba y yo decido salir a buscar otra cosa, ¿no? Y ya estaba lloviendo, si entonces sí me viera a la parte más nativa o algo así. Todavía mi carrera o mi objetivo era meramente técnico, ¿no? Entonces, después de que anuncio mi salida o algo así, recibo una llamada de Accelerator, del director de servicios profesionales, y me dice, oye, ¿sabes qué? Hablé con esta empresa, me dijeron que te vas, no hay ningún problema, pero antes de que te vayas a otro lado, ¿por qué no vienes y trabajas con nosotros? Y yo así como pero es que no es es híbrido, no sé, es JavaScript, como que la tecnología aún no estaba, y dijo, no te preocupes. Dice, nada más, el único pero que te voy a poner es que necesitas mudarte a California. O sea, esta empresa estaba en Estados Unidos, en Mountain View, precisamente donde Google tiene sus oficinas principales, y pues la verdad eso fue como que lo que me llamó mucho la atención. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata el famoso Silicon Valley, ¿no? O la región de la bahía, como le dicen por acá. Entonces, decido mudarme sin mucha preparación. Llego allá y empezamos a trabajar en distintas aplicaciones móviles. Una cosa importante y que toda mi carrera no la vaya, siempre va a ser algo más personal, es que todas estas aplicaciones eran empresariales. Entonces, desde el principio, todo mi perfil ha sido para empresas y por lo tanto hay contratos de confidencialidad y por lo tanto no es como que yo pueda decir, ves esa aplicación que ha sido la competencia de Instagram o WhatsApp o algo así. No, yo no hice esas. La mayoría de aplicaciones se quedan internas, son para empleados, son para socios de las empresas y así, y puedes hablar hasta cierto punto de ellas, pero
no tanto. Entonces, empiezo a desarrollar, en ese entonces la empresa tiene un gran problema, tiene una muy buena tecnología, muy popular, muy buena comunidad de desarrolladores, pero batalla lo que muchas empresas de tecnología les pasa, no pueden monetizar, no pueden conseguir un modelo de negocio que sea 100% redituable, lo cual empieza a decaer. Una de las principales cosas que se va primero en una empresa es el área de servicios profesionales, que era mi área. Entonces yo decido, pues, antes de que otra cosa suceda y que ellos me digan adiós, decido irme a trabajar con otra empresa, precisamente con este mismo contacto, ¿no? Esta persona se va y me dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a armar un equipo, necesito que me ayudes, pero aparte de que me ayudes ahí, necesito que empecemos a armar un equipo, una parte de liderazgo. Ah, ok, muy bien. Entonces hago todo el cambio, me voy a trabajar en una empresa que esté en Palo Alto, otra región, otra ciudad muy cercana de ahí, no necesité mudarme, pero me requería tomar un tren para ir a trabajar. Y empezamos a trabajar ahí y error, ¿no? O sea, error fatal. Los primeros, estuve probablemente 6, 7 meses y yo creo que sí me cuestioné mucho de qué hago aquí en tecnología. Las circunstancias, la empresa, como toda la parte, me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces yo estaba en un punto de, bueno, ¿y qué hago? ¿Me regreso? ¿Qué hago? O sea, fue un error y yo creo que eso es de las cosas que batallamos mucho para platicar, ¿no? Aceptar que nos equivocamos, aceptar que te fuiste porque conocías a alguien o porque te dieron un aumento o lo que haya sido y que de repente no funciona. Bueno, está bien, no pasa nada y lo que sigue. En ese entonces yo empiezo a platicar con otra empresa que se dedica meramente a hacer consultoría, lo que conocemos como la consultoría de software, pero su metodología era totalmente diferente a lo que yo conocía, ¿no? No era así como de, ay, vamos a sentarnos, esto y lo otro, no. Ellos hacían una especie de talleres de 2 semanas, donde en 2 semanas había que crear un prototipo de una aplicación móvil, ¿no? Entonces era lochas nargas en el hotel y estaba un diseñador, un arquitecto de soluciones, un arquitecto técnico y obviamente la parte de negocios, ¿no? Entonces empiezo a platicar con esto. Esta empresa tiene 4 socios, ¿verdad? Y cuando yo entro como el empleado número 11. Tengo supongo que una inclinación por empresas pequeñas, ¿no? Entonces digo, ok, bueno, vamos a empezar. Ya conocí a un par de personas que estaban trabajando ahí, de los empleados anteriores. A fin de cuentas, en el área de tecnología es muy pequeño el rubro, ¿no? Entonces empiezo a trabajar en Propelix. Propelix, en algún momento empiezo a escalar y de ser un application architect me voy hasta el chief technical architect, ¿no? Entonces mi equipo se compone de los líderes del área de desarrollo, del área de pruebas y el equipo de arquitectura, ¿no? Esas son mis 3 áreas y de alguna manera para la parte de soporte. Entonces hacíamos todo, ¿no? Desde proyectos nuevos, desde soporte, desde mera consultoría, aplicaciones que nos tardamos 2 años, aplicaciones que nos dieron muchas, pues digamos que sí, todos lo hacemos por dinero y por un sueldo, pero de repente había cosas que cambiaban, ¿no? Que ayudaban a la gente. Estuvimos envueltos con farmacéuticas que pudieron llevar medicinas al mercado antes, gracias a que tenían una aplicación de iPad, y esa medicina ha sido, hasta la fecha la veo en los comerciales de la televisión, ha sido un gran descubrimiento para el melanoma humano, para el cáncer de piel. Entonces, pues de alguna manera nosotros tuvimos algo que ver, ¿no? O sea, no es que hayamos inventado algo nuevo o que hayamos cambiado la vida de alguien en específico, pero bueno, sí vas dejando esa huella. Eh, yo creo que han sido los mejores años de mi vida en cuanto a profesional, en cuanto a estar a Propelix, casi 5 años. Cuando la empresa se vende, cuando yo entré era el empleado número 11, creo que cuando se vendió la empresa éramos como 70 más o menos. Entonces, tiene su cierta parte de retos que podemos platicar un poco más al detalle. Se compra para otra empresa, esta empresa, otra manera de trabajar y esto y lo otro. Al final de cuentas, yo decido que voy a hacer la transición al 100% y voy a buscar qué sigue en mi carrera, ¿no? Hasta la fecha, igual, los 4, tan cierto es con mi jefe original, el que me dio la oportunidad de venirme a trabajar acá, como los 4 socios de Propelix, son amigos muy cercanos, son mis mentores. Otra de los grandes tabús de nuestra área de tecnología es no buscar una mentoría. Entonces,
para mí yo estoy lleno de mentores que yo puedo hablar y decir, ¿sabes qué? Estoy pensando esto, no sé si estoy loco o no sé si es esto. Y creo que todos los debemos de buscar, ¿no? Y de igual manera yo tengo gente con la que he trabajado en cada una de las empresas que una vez al mes, media hora, vamos a platicar y hablar un poco de mentoría, ¿no? En cuanto a carrera profesional, cosas de la vida, cosas así. Entonces, salgo de esta empresa de aplicaciones móviles y digo, le voy a dar un giro a 180. Hablo con el jefe de la primera empresa que me trajo y él estaba liderando un equipo en IBM, un equipo bastante único en el aspecto de que desde el nombre, ¿no? SWAT, ¿no? Como si fuera el equipo táctico de policía. Entonces, desde en ese momento había algo raro y me dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo un equipo, es gente de todo el mundo, nos dedicamos a apoyar la venta y la renovación de contratos de IBM en software específico de integración. Todas las tecnologías de integración que te puedas imaginar, 99% de las 99 punto y algo por ciento de las transacciones de tarjetas de crédito pasa por un software viejísimo que se llama MQ o MQ, y es de IBM, ¿no? Y es parte del software que nosotros soportamos o que ayudamos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Necesito a alguien, como estamos haciendo una transición más hacia servicios de la nube, necesito a alguien que no tenga todo ese historial de esa tecnología de 20, 30 años en herramientas de integración. Necesito a alguien que pueda aprender y necesito a alguien que pueda ponerse enfrente de los clientes y hablarlo. Ah, ok. Entonces, este mes o en septiembre del 2021, no sé exactamente cuándo salimos al aire, pero cumplo 2 años en ese equipo y ha sido también una experiencia increíble. Lo único que extraño, y es debido a la pandemia, es que este trabajo iba a ser viajes a través del mundo y pues obviamente eso se acabó. Alcancé a hacer uno, a los 4 meses conocía suficiente para dar un taller y entonces mi esposa y yo nos fuimos 2 semanas a Londres, a la oficina de IBM, cerca de Londres, como a 1 hora, y ahí yo di un curso un par de días y recibí otro curso otros 8 días, estuvimos 2 semanas allá y de ahí había planes para Nueva Zelanda, Indonesia, Singapur y todo se canceló porque llegamos y casi yo fui de esos que dice, yo creo que a mí sí me dio porque veníamos en el avión en febrero, ¿no? Antes de que todo se cerrara en marzo. Entonces, un poco de todo, software de punto de venta, transaccional, Java, aplicaciones móviles, JavaScript, Objective-C o Swift, incluso un poco de Xamarin en algún momento, y ahora todo lo que es servicios en la nube, ¿no? Y aplicaciones web y cosas así. Entonces, un poco de todo en mi carrera. Espero no haberte confundido mucho con todo. No, al contrario, me tienes maravillada porque, bueno, creo que has sido muy valiente también en este proceso, porque es tomar estas decisiones de decir, corto aquí y veo a ver qué, sin tener todavía una certeza de qué es ese qué que estamos buscando, y evitando totalmente esta parte del estado de confort, me parece que es sumamente interesante y que además es lo que finalmente te ha permitido llegar a donde estás ahora, ¿no? Entonces, estoy encantada de poderte escuchar. Y ya que tocaste, pues, justamente el tema de IBM, platícanos un poquito, ¿cómo es trabajar justamente en una empresa de este tipo de corte mundial que se suma al sueño de muchos, pero que se convierte en la realidad de pocos? ¿Cómo es trabajar en IBM? IBM es un gigante, ¿no? O sea, no solo es la empresa que tiene más de 100 años, que ha liderado un montón de cosas, que hace poco anunció el procesador de 2 nanómetros, que fue el primero del mundo. Ahorita creo que estábamos en 3, cosas así. O sea, somos 350,000 empleados, 360,000, supongo que cambia diario y cambia en los cientos, sube y baja. Es también un poco controversial porque muchas personas en el área de tecnología lo consideran como wow y otro tanto lo consideran como no es Google, no es Apple, no es Microsoft, lo consideran como, ya te fuiste a retirar a IBM, ¿no? Como si te hubieras ido en términos de fútbol, como si te hubieras ido a retirar al fútbol de Estados Unidos, ¿no? Y no soy muy apto al fútbol como tal, pero es una buena analogía. Entonces, es una empresa que tiene ese tipo de extremos, de visiones extremas, pero está llena de personas muy inteligentes, está llena de iniciativas muy buenas, sufre de problemas a niveles que no podemos imaginar. O sea, te puedo comentar, usamos Slack como la herramienta nuestra. O sea, Slack tiene que trabajar específicamente para aguantar 350,000 usuarios. ¿Quién
¿qué otro cliente te puede dar eso? Si no me equivoco, somos el cliente número 1 de Slack, donde el siguiente cliente creo que es el sistema de correos de Estados Unidos. O sea, estás hablando de un mundo de cosas donde pues tú puedes desarrollar el software que quieras y de repente si se lo vendes a IBM ya tienes 350,000 nuevos problemas, ¿no? Entonces, y aparte la mayoría es persona tecnológica, entonces, wow. Entonces, mi equipo específicamente, y voy a hablar un poco de esa parte donde tienes que separar. Mi equipo tenemos gente, o sea, en Estados Unidos, tenemos que cubres de costa a costa, desde San Diego, Sacramento, Minnesota, Oregon, prácticamente en todos lados. Tenemos gente en Perú, tenemos gente en Japón, en Reino Unido, en Malasia. Estoy pensando en algún otro, pero creo que ya no somos un equipo bastante grande. O sea, hay 10 personas que se dedican a hacer el SWAT. Somos preventas y postventas, o sea, ayudamos a los vendedores a vender y postventas, si un cliente acaba de comprar, obviamente la mayoría de estos clientes que estamos hablando pagan también por servicios profesionales. Nosotros no somos un servicio de paga, pero podemos llegar y decirles, ¿sabes qué? Vamos a hacer tu clúster de servicios de integración y te vamos a hacer como la versión de desarrollo para que puedas empezar en una semana y luego ya después llegará a servicios y te ayudará a hacerlo para producción y cosas así. O sea, no estamos a todo. Y la última parte es, tienes un problema con el software, creas un ticket de soporte, se va al nivel 1, se va al nivel 2, se va al nivel 3, el nivel 3 trata de escalarlo por cualquier cosa y antes de que llegue a los desarrolladores del producto pasa por nosotros. Entonces nosotros somos como esa última línea de defensa. Antes de que agarremos desarrolladores del producto y los pongamos a arreglar ese tipo de cosas, lo cual es muy difícil, porque ya para cuando llega un problema que ha pasado 3 líneas de soporte, es que no es un problema fácil. O sea, ya por definición ya va a ser complicado y no va a ser igual al anterior. Cada cliente es diferente por X o Y. Entonces, una de mis primeras... Yo entro a IBM y una de las primeras cosas que trato de hacer, bueno, es entender, a ver, cómo funciona, cuáles son las unidades de negocio, toda esa parte por ejemplo, IBM en Guadalajara, que se dedica muchísimo a lo que ellos le dicen sistemas, que es hardware para nosotros. Yo no veo nada de hardware, no tengo nada que ver. Entonces empiezas a ver que hay cosas, hay gente que no tiene ni idea de qué estás haciendo tú. Y obviamente, ¿no? O sea, por mucho que haya una conferencia con el CEO cada mes, no, es demasiada información para absorber. Entonces, uno de mis mentores, mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Es que a mí me frustra, o sea, es demasiado, no entiendo, trato de hacer esto, me llegan correos de este lado y recursos humanos, si hiciera todo lo que recursos humanos me mandan, no trabajaría. Y dice, no, es que lo estás viendo mal. Dice, y más tú, que vienes de empresas pequeñas y que tu tendencia es empresas pequeñas, dice, nuestro negocio, o sea, IBM, tú no trabajas para IBM 350,000 personas, tú trabajas para el equipo de mi jefe, o sea, que prácticamente 2 niveles arriba, somos 45, 50 personas, y nuestro negocio es hacer que los vendedores puedan vender y que una vez que esté vendido, que se pueda instalar el software. Y ya, no te preocupes por todo lo demás, no tengas, no te frustres por no poder entender ciertas cosas y más, porque ya entras una llamada con el cliente y claro que están los de las soluciones de almacenamiento de datos y estamos nosotros de la nube y están los de inteligencia artificial y tú así como de, mucho gusto, ¿no? O sea, empiezas como a conocer gente enfrente del cliente y el cliente es así como de, no se conocen y tú, no, o sea, hay mucha gente. Entonces, sí. Una vez que hice ese cambio, de decir, bueno, entonces trabajo otra vez en una empresa de 30, 40, 50 personas, dije, ok, entonces ya empiezas. La diferencia es que a pesar de que los presupuestos, como en todas las empresas, están muy limitados, si yo necesito ahorita un clúster con 20 computadoras virtuales en la nube, ya sea en Amazon, en Microsoft Azure o en Google o incluso en la nube de IBM, por supuesto, le doy 2 clics y no tengo que pasar una tarjeta de crédito, no tengo que, o sea, tienes el poder de una empresa grande, ¿no? Tienes software y hardware para que alguien saliendo de una carrera quiera aprender a utilizar, no sé, uno de los productos que yo utilizo, API Connect, que se llama, ¿no? Que es nuestra solución para manejo de APIs. No hay una versión de desarrollo, no hay una versión gratis, o sea, es meramente para clientes y para gente de IBM. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender? Pues
pues, o trabajar con un cliente que la tiene o trabajar en IBM y de ahí no hay más. Entonces, son ese tipo de cosas se vuelven más extremistas, pero a fin de cuentas, bueno, son los retos que lleva el trabajo, ¿no? Entonces, tienes mucho soporte. Yo estoy agradecido en el aspecto de que sí, no pude viajar y esto y lo otro, pero a la vez el estar en una empresa tan grande, tampoco me tuve que preocupar de que iban a cerrar o de que esto o lo otro. Para mí no fue difícil el trabajar desde casa, porque lo llevo haciendo desde el 2014, desde Propelix. Para mí fue difícil llevar las sesiones que yo hacía con clientes que estaban trabajando en casa. O sea, porque ellos tenían ahí a sus hijos, tenían sus distracciones, ellos no sabían trabajar en casa. Yo sí puedo tomar, yo sé cómo hacer una sesión remota desde mi oficina y ya, pero ellos no. Entonces, eso fue, no fue uy, no pasó nada por mí. No, sí pasó frustración como por todo el mundo, pero fue diferente, fue más pensar en los demás, un poco de empatía. Pero a grandes rasgos, IBM no deja de ser una empresa de software gigante y no deja de hacer productos de todo tipo, mantener productos de hace 30 años o desarrollar productos nuevos donde te decía que tenemos un software que maneja todas las transacciones de tarjeta de crédito en el mundo y a la vez tenemos software que tiene inteligencia artificial para desarrollo de APIs y te quedas así como de, son 35 años de diferencia entre esas dos tecnologías y las dos las tienes que entender lo suficiente, pero a grandes rasgos es ese, es una gran empresa, tiene sus retos, no tiene muchas de las cosas cool que puedes escuchar de un Facebook o de un Google o así, pero es una empresa muy igualitaria, hay muchos programas para latinos, o sea, yo soy parte de un programa de liderazgo para latinos en ambos lados, tengo un mentor que es un director y tengo gente a la que le doy mentoría, o sea, es una empresa que sí invierte en su gente, entonces eso también me ha dado mucha satisfacción y tiene causas humanas, ¿no? Tú puedes donar tiempo e IBM de tu tiempo agarra como quien dice casi tus horas, lo que te pagarían y lo duplica, cosas así. Tienen buenas iniciativas, ¿no? Entonces, yo creo que a grandes rasgos eso es trabajar en IBM en el día a día. Okay, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, además, a lo mejor no de manera tan directa, pero pues se rescata esto que tú hablas del impacto social, ¿no? El poder estar dejando poco a poco, pues un granito que marque la diferencia en la vida de alguien, de alguna u otra manera, ¿no? Oye, nos acabas de hablar y mencionar la parte de los retos. Platícanos, además de esto que nos has contado, ¿qué otros retos te has enfrentado en este caminar que has recorrido, que se dice fácil, pero pues definitivamente no creo que haya sido tanto? Es divertido. Cuando volteas hacia atrás, cuando volteas a ver tu pasado o volteas a ver lo que hiciste, empezando, por ejemplo, en un equipo de 11 personas con 2 desarrolladores, acabar en un equipo de 70 con 30, 40 personas técnicas, no fue fácil. Hubo muchos aciertos y muchos errores, pero a fin de cuentas lo más importante fue hacerlo, ¿no? Tener un apoyo de jefes en toda mi carrera donde me dicen, ¿sabes qué, César? Si tú dices que no, es no y ya. Si tú dices que sí, es sí. Ha sido mucho aprender, mucho leer. O sea, yo creo que la parte más importante es en la parte de liderazgo, y voy a volver a la parte técnica en un momento, pero la parte de liderazgo es crecer la organización, ¿no? O sea, ¿a quién contrato? ¿Quién le va a echar las ganas? ¿Quién se toma el trabajo? Que es un workaholic, ¿no? Que decimos al principio va a ser muy bueno, pero a la vez va a hacer sentir mal a todos. Probablemente no es la solución. ¿Quién es el que te trabaja 8 horas o las horas que son y que cumple sus cosas y que le puedes decir, ¿sabes qué? Si ya acabaste, pum, ya no me interesa saber qué haces. Si acabas en 6 horas, está bien. No pasa nada. ¿Y quién es el que nada más viene porque lo conoces o tiene una reputación de que era bueno y de repente ya no lo es? La gente cambia y cambian sus prioridades. Hay gente que yo he visto que empieza a tener familia y que yo los respetaba mucho en el ámbito tecnológico y que de repente digo, espérate, es que ya no estás haciendo lo que antes hacías. No, es que ya mis prioridades son otras. O sea, sí, pero a fin de cuentas tu familia necesita comer y tú necesitas tener ese trabajo. ¿Y tú crees que en algún momento alguien no se va a dar cuenta de ese tipo de cosas? Entonces, la gente es lo difícil. El dejar ir. Yo empecé desde abajo haciendo software y cuando era líder de arquitectos
me costaba muchísimo porque me sentaba al lado de alguien que estaba empezando su carrera, un junior, y le podía enseñar 10,000 cosas, pero era más rápido hacerlas yo. Y esa, tener que decir, a ver, espérate, no, a ver, piensa, ¿cómo le vamos a hacer en esto? ¿Cómo le vamos a hacer en esto otro? Y eso de enseñar y de decir, no, es que yo lo puedo hacer más rápido, normalmente es contraproducente, en especial para alguien que busca algo de liderazgo en algún momento. Ese dejar ir, ese aceptar que la gente tiene que hacer sus errores, ha sido de las cosas más difíciles, y más porque personalmente soy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, cómo dar esa retroalimentación de que no te veas como una persona mala, o sea, sino que simplemente, pero tampoco ser ese jefe, yo odio la retroalimentación, la que le decimos como de sándwich, ¿no? Que te dicen, es que primero tienes que decir algo bien y luego dices lo que quieres mejorar y luego terminas con algo bien. Eso no sirve, o sea, eso estás ocultando algo, o sea, es que me gusta que llegas a las 8 de la mañana, pero no pones atención a los requerimientos, pero no te preocupes, vas por buen camino, o sea, es lo peor que puedes hacer y es lo que muchísimos libros de liderazgo te dicen que debes de empezar. Conforme te metes en el tema, dices, espérate, no, hay que ser, el término que he escuchado últimamente acá en inglés es radical candor, ¿no? O sea, que seas muy directo y que sea muy frío en el aspecto de que la gente prefiere un jefe que no sea tu amigo y que sea muy directo a un jefe que te diga todo lo que quieras escuchar. Y yo he tenido de los dos, y sí es cierto, yo prefiero al jefe que me exige. O sea, me acuerdo una anécdota buenísima. Estábamos preparando una presentación técnica para un cliente. Yo no tuve tiempo de hacerlo. Estábamos creciendo el equipo, tenía 4 proyectos y esto y lo otro, y mi jefe quería revisarla. Entonces ya iba a llegar y me puse a hacerlo y esto y lo otro, y lo acabé mal hecho, lo que nunca hago en una presentación, pero mal hecho. En 2 minutos, él ya sabía que yo no había dedicado el tiempo que era. O sea, entramos a la llamada y empecé medio a balbucear las ideas que había puesto en la presentación, y me dice, a ver, César, espérate. En primer lugar, no le vas a decir, rollo a otro rollero, porque yo también lo he hecho. Y yo así como de, sí, es cierto. No acabaste. Y yo, no, es que está bien, no pasa nada. Reagenda la junta y mañana lo platicamos. No me tuvo que regañar, no me tuvo que decir, no te preocupes, yo sé que estás ocupado. No, o sea, él sabe que yo fallé una meta, y al final de cuentas pues, sabía que no había nada que hacer. ¿Qué íbamos a hacer? Desperdiciar la hora ahí tratando de hacerla juntos. Entonces, esa parte era bueno. Igual otro de mis jefes presentaba algo y me decía, bueno, y eso es lo mejor que puedes hacer. No me decía que estaba mal, pero él sabía que no había estado al 100%. Entonces, toda esa parte de liderazgo en el ámbito tecnológico, si vas a ser un líder, tienes que estudiarlo y tienes que entenderlo y tienes que formar tu propia opinión, porque los libros te van a llevar en 10 o videos o la manera en que prefieras aprender, te van a llevar en 10 caminos diferentes para hacer 10 tipos de jefe. Tú tienes que escoger el tuyo y tienes que saber qué consejo tú no puedes aplicar incluso por nuestra cultura de mexicanos. Nuestra cultura de mexicanos también tiene cosas muy diferentes a un libro escrito por un americano. Entonces, hay que asumir ese tipo de cosas. No puedes tratar igual a los empleados americanos que a los empleados mexicanos que a los empleados de Japón. Son culturas totalmente diferentes. No hay una mejor que otra. Podemos alegar que las 3 culturas tienen cosas buenas, pero tienes que aprender a respetar, ¿no? Entonces, y a entender esa cultura como líder, ¿no? Entonces, eso es en la parte tecnológica. Ese es el gran reto, y que yo espero un día volver a posiciones de liderazgo. Ahorita no soy líder. Soy líder del equipo de América del Norte, o sea, prácticamente de Estados Unidos y Canadá, porque mi compañero de Perú se encarga de México. Entonces, pero no estoy como jefe, ¿no? Entonces, tomé un descanso después de mis 5 o 6 años haciendo eso. Entonces, en el momento que lo puedo hacer, no dejo de prepararme. En la parte tecnológica, existen 2 perfiles que yo considero para alguien tecnológico. Uno es, tú eres una persona que te vas a profundizar en un tema. Te vas a ser un experto en tecnología X y toda tu vida va a haber trabajo para eso. La otra es, en lugar de profundidad, es como acaparar más campos tecnológicos, que en mi carrera de arquitecto, el título varía, ¿verdad? Pero de arquitecto empresarial es lo que te lleva.
saber lo suficiente y saber algunas cosas más que otras, pero más importante es saber lo que no sabes, que es un término medio extraño, ¿no? O sea, tú tienes que saber que hay algo más que has decidido no conocer más ese tema. Entonces, en la parte tecnológica es qué tanto vas a tener experiencia en cada una de esas áreas. Si vas a ser experto en hacer aplicaciones iOS como un desarrollador nativo, pues te tienes que saber todo lo que pueda haber de Swift al 100% y todos los frameworks y lo más que puedas. Y la sintaxis no va a ser lo máximo, todavía vas a ir a googlear cosas, es normal, pero conocer cómo funciona esa plataforma al 100%. No te preocupes por Android, no te preocupes por APIs, no te preocupes por nada de eso. Enfócate a lo que es. Mi carrera es más ir brincando de un lado a otro y saber lo suficiente, lo cual lleva al siguiente problema. ¿Qué tanto debes de saber de ciertas tecnologías? Ajá. ¿En qué momento eres capaz de poder hablarlo o de implementarlo o de guiar a los expertos? Porque a fin de cuentas, a la persona de iOS, si yo ahorita tuviera un desarrollador de iOS, yo no le podría decir cómo hacer que la aplicación funcione offline cuando no hay internet, cuando está en modo avión o algo así. Pero sí le podría decir, oye, ¿sabes qué? Debes de guardar el caché de estos datos, debes de hacer esto, si la sesión se... O sea, sin saber yo la parte tecnológica, lo puedo direccionar para que la experiencia de usuario sea lo que importa, que es el tercer punto. Después del ámbito tecnológico, es el ámbito de la experiencia de usuarios. A fin de cuentas, a no ser que estés haciendo software para robots, la mayoría del software va a ser usado por humanos. Entender qué es humano, ¿no? O sea, entender cuál es su rango de edades. No es lo mismo como un chavito de ahorita de 16, 17 años usa una aplicación a una persona, un adulto de 50 años. Entonces, entender un poco tus usuarios y así, y trabajar con diseñadores. Yo no soy diseñador, tengo gente que confío para hacer diseños, pero sé lo suficiente para poder cuestionarlos y decir, a ver, ok, vamos a hacer este diseño que tú dices, pero a ver, esta animación, ¿cuánto debe de durar? Porque si la hacemos muy lenta, se va a ver como que la aplicación es lenta. Pero si la hacemos muy rápida, no. Entonces, tú dime, ¿no? Entonces, tú eres el diseñador de la experiencia, yo estoy aquí para coordinarte. Entonces, eso cubre las tres áreas. Y yo creo que la otra parte es no dejar de aprender. Tanto a mí me puede enseñar mi mentor como a la persona que yo le estoy dando mentoría. Tanto como un cliente a como un proveedor. Tanto como un video de YouTube a como un libro tecnológico. Todos tenemos maneras diferentes de aprender, pero en fin de cuentas, en todos lados está digamos que está la oportunidad de aprender. Entonces, hace poco te comentaba que tengo un podcast con un amigo y nos dedicamos a hacer lo que se conoce como friction logs. Todo lo que te cause un tic de dejar de hacer en una herramienta tecnológica, en nuestro caso de herramientas de desarrollador, lo vas anotando y tienes experiencias buenas, que son las delights que les decimos, ¿no? O sea, como cosas buenas, cosas que causan fricción, que rompen tu flujo y obviamente los famosos, los que te bloquean, ¿no? Los blockers. Y entonces empezamos eso porque a los dos nos gusta experimentar con cosas nuevas. Entonces debe de haber, y no existe un método científico que te diga esta aplicación está bien hecha o no, o cómo la puedes documentar o así. Entonces existen sesiones de usuario y de experiencia y cosas así. Sí, sí existen. En herramientas de tecnología no, en navegadores, en editores de texto o de código, cosas así. Entonces, hace poco estábamos experimentando con GitHub Copilot, ¿no? Que es un asistente inteligente, sí es inteligencia artificial, que te ayuda a escribir código. Y la verdad es bastante bueno. Entonces, cómo no dejar de aprender, yo creo que es el otro reto, porque te cansas. O sea, en algún momento tienes que dejar ciertas cosas que ya aprendiste y decir, bueno, esto ya no es parte de mi vida, ¿qué sigue? Porque no puedes absorber todo. Entonces, qué aprendes y qué desaprendes o qué decides olvidar es importante y es otro reto en el ámbito tecnológico. Si no, pues, o sea, te vas quedando obsoleto, ¿no? Y la carrera tecnológica, pues bueno, a lo mejor no será tan larga como otras carreras, pero pues mucha gente se retira en el área de tecnología, ¿no? Estás hablando de 30, 40 años.
Claro, sí, bueno, si en todas las disciplinas o en todas las áreas la actualización es importante, bueno, en la tecnología es fundamental, ¿no? Porque finalmente, como tú bien lo comentas, evoluciona y cambia de manera muy rápida y es muy fácil quedarte atrás, ¿no? Y que los Ujú. que vienen a lo mejor recién egresados, pues que lo traigan aquí mucho más fresco, pero les falta toda la experiencia o todo el background que tú ya tendrías. Entonces, bueno, sí, claro, esta parte de seguir aprendiendo y conociendo me parece que es fundamental. Platícanos, bueno, ya nos platicaste hace un momento cuando nos estabas hablando un poco acerca de ti, acerca de esta parte de las aplicaciones móviles, que bueno, tú te has enfocado más a la parte de aplicaciones móviles para pues el servicio dentro de las empresas. Bueno, ¿nos podrías ahondar un poquito más al respecto? Porque bueno, sabemos también que has andado por éxito, con éxito por esos rumbos de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles van a seguir aquí, simplemente porque la tecnología móvil no va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿va a evolucionar? Probablemente sí. ¿Es una buena carrera? Sí. ¿Por qué decidí yo buscar algo diferente? Porque para ser un arquitecto empresarial o una carrera como un CTO, no puedes enfocarte a una sola cosa. Entonces, es un área de exploración, pero es el hobby mío, ¿no? O sea, en mi tiempo libre, si voy a hacer algo de código, normalmente es alguna aplicación móvil, porque simplemente la experiencia de usuario, la navegación, toda esa parte a mí me encanta, ¿no? Y he explorado las diferentes tecnologías. Entonces, es un área que va a seguir teniendo mucho trabajo. Siempre va a existir tecnologías nativas, ¿no? Como es Go y Java por Android y Swift y Objective-C por iOS. Y los híbridos, ¿no? Xamarin, ahora React Native y algunos de esos. Entonces, siempre van a existir esos dos. No hay una solución correcta, ¿no? O sea, si tú, ya sea un proyecto personal o estás trabajando en una empresa que está haciendo solo una aplicación en iOS, ¿por qué? Porque es una empresa interna y todos los empleados tienen iPhones, que sería una muy buena empresa para trabajar, eh, sería enfócate a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi ámbito, aplicaciones empresariales donde hay usuarios en iOS y en Android, no vale la pena invertir tanto en dos códigos fuentes totalmente diferentes y te conviene más invertir en un híbrido, aunque la experiencia sea un 95%. Entonces, tienes que hacer ese balance de los pros y contras de ambas, pero a fin de cuentas, tienes que saber cómo funciona iOS, tienes que saber cómo funciona Android y tienes que hacerle saber al usuario que la aplicación que estás creando es la misma, es igual a las que venían en su teléfono, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, la experiencia de usuario, la atención al detalle. Eh, Teníamos un dicho con los diseñadores que nos tenían que entregar lo que nosotros decíamos como pixel perfect, ¿no? Sus diseños, o sea, que fuera exactamente correcto. Si había un pixel mal, se notaba, en especial en esas pantallas. Entonces, esa era como la obsesión de mi equipo, de decir, vamos a hacerlo bien. O sea, podríamos batallar con la red y que estuviera lento y así. Y parte de eso es, una vez que tienes la experiencia correcta, ok, ¿cómo mostramos errores? Ujú. ¿Cómo mostramos? No es lo mismo yo aquí probando con Wi-Fi o así, que la persona que está repartiendo lo que sea que la empresa hace, que está en medio de la nada con una señal, con una señal muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos lados? Hay muchísimas oportunidades, ¿sí? Hay muchísimas cosas donde a la tecnología móvil le falta. O sea, para mí, digamos que un sueño tecnológico sería que yo pudiera agarrar mi iPad y pudiera hacer código en ella. Y existen herramientas, pero la verdad no es bueno para precisamente dejar de cargar tanto peso en las computadoras. O sea, existen todavía áreas de oportunidad, cosas que no se han desarrollado, que a lo mejor están limitadas por los mismos sistemas operativos. Totalmente de acuerdo, no estoy diciendo que no es por falta de gente que lo haya intentado, pero es un área que va a seguir evolucionando, ¿no? Y ahorita los procesadores móviles incluyen todos esos procesadores de video o procesadores gráficos que están siendo utilizados para inteligencia artificial, para realidad aumentada.
Entonces, toda esa parte también va a seguir. O sea, está genial que puedes agarrar tu teléfono y puedes decir, voy a comprar un sillón de la tienda X, y lo puedo ver aquí en mi cuarto y decir, sí, sí me gusta, o no, voy a probar otro teléfono, o un zapato, o esto, o lo otro. O sea, entonces, todavía hay un área, todavía hay muchísimas empresas que o no han empezado o lo que empezaron está mal, y entonces si me preguntas, ¿es un área para invertir y para llevar mi carrera si soy desarrollador de software? Por supuesto que sí. Pero déjate de, te vas a volver un experto en esa área o te vas a dedicar a esa área. Olvídate de los servicios en la nube, olvídate de bases de datos o así. Dedícate a lo que es y lo vas a lograr, y hay muy buenas oportunidades de trabajo en México y en el extranjero. Entonces, así es como yo veo la parte móvil. Volvemos a lo mismo, desde que yo vi el primer iPhone, dije, así es como debería de ser un teléfono inteligente. O sea, acuérdense antes del iPhone, ¿no? O sea, ¿qué teníamos? El Motorocker era el mejor teléfono que había. O sea, de Motorola prácticamente desapareció, Nokia desapareció en ciertos ámbitos. O sea, no, la cantidad de juegos y de utilidades que puedes hacer y la fotografía que tienes. Yo tengo una cámara profesional que ya raramente uso porque mi iPhone me da una mejor calidad de foto y utiliza inteligencia artificial para darle unos ajustes que yo, que no soy fotógrafo, se los podría dar. Entonces, todavía hay muchísima oportunidad en esa área, y para mí es algo que siempre va a estar ahí. Eso me llevó a, por ejemplo, ahora apreciar más las Mac, ¿no? O sea, o la interfaz de Mac OS. También es algo. Y a la vez, pues obviamente Apple te empieza a absorber, y algunos de mis amigos dirán que soy un Apple fan. Probablemente sea cierto, no digo que no, de hecho estoy 100% seguro que es cierto, pero reconocer esas tecnologías cuando las ves, ¿no? Hace poco que vi un coche, el Tesla, ¿no? Un coche eléctrico, y hace cuenta que fue el mismo sentimiento. O sea, te subes al coche y lo ves y dices, sí, esto es como un coche del siglo XXI. ¿Cómo debería de ser un coche moderno? O sea, ya olvídate de un montón de partes y de que falla y esto y lo otro. No, así debería de ser. O sea, bien integrado, buenos cargadores, o sea, todo ese tipo de cosas es así como de, ok, wow, este es el futuro. Entonces, la tecnología se va a seguir moviendo allá, móviles no va a desaparecer, va a evolucionar junto con todo eso, ¿no? Entonces, ese es como veo la parte de móviles, y lo sigo usando, ¿verdad? No es lo que yo quiero en mi carrera, pero sigo manteniéndome al tanto de qué pasa ahí. Y se nota que lo disfrutas además muchísimo, porque empezaste a platicar y se notó el agrado y la pasión cuando nos empezabas a comentar al respecto. Entonces, se ve que realmente es una afición que realizas y que sigues por gusto, porque, bueno, lo transmitiste así. Bueno, también sabemos que eres experto en esta parte de arquitectura de software, y quisiera que nos platicaras un poquito, pues, cuál es el valor de esto en la actualidad y, pues, hacia dónde va. Arquitectura de software es uno de los términos todo el mundo le gusta y todo el mundo quiere llegar a ser arquitecto, pero no está muy bien definido. O sea, creo que sí tenemos un problema es muy fácil decir, yo soy un desarrollador senior, ¿no? O sea, ok, un desarrollador con, no sé, 5 o 7 años de experiencia o tantas horas o así. La arquitectura es un poco más abstracta. ¿Qué o sea, cuál es el éxito o cuál es el valor de una arquitectura de software? Es un arquitecto, es una analogía muy directa a las casas, ¿no? O sea, diseñas el plano y diseñas la visión de cómo tiene que funcionar, pero si te pones a pensar, pues un arquitecto no sabe de plomería o no sabe de la instalación eléctrica o así. Es muy parecido, y como que cuando hablamos de software se nos olvida, o sea, decimos es la misma palabra, pero ¿será lo mismo? Y sí, sí es lo mismo. O sea, un arquitecto tiene que planear cuántos usuarios van a ver, cómo va a funcionar la aplicación, cuál es la seguridad que tienes que hacer. Y tienes que saber un poco de eso. ¿Cuáles son las buenas prácticas del código? Ok, empiezo con 3 desarrolladores ahorita. ¿Qué pasa si mi jefe me dice, oye, y si metemos 10 desarrolladores, ¿va a estar en menos tiempo? Cuando la respuesta puede ser que no. Pero tú como arquitecto tienes que ser capaz de decir cuál es la complejidad de mi software, qué tanto estoy usando una arquitectura de microservicios donde cada servicio es diferente y me permite actualizarlo. Pero espérate, si se me va se me van todos los demás y se cae toda la aplicación. ¿Qué puede pasar?
ahorita tengo mucho trabajo en el aspecto de lo que decimos como la nube híbrida, que es enseñarles a nuestros clientes, sí, IBM tiene su nube, pero IBM te dice que como buena práctica tú deberías de usar no solo la nube de IBM, sino otra más. O sea, y que tu aplicación tiene que correr igual en cierta nube, o sea, en Amazon y en Google, por ejemplo, ¿no? O en IBM, y que el día que no te guste Google, te puedas ir a Microsoft, o sea, sin problema. Entonces, un arquitecto es el que ve ese tipo de cosas. A ver, espérate, vamos a usar esta herramienta tan particular de Amazon que si un día decimos ya no, va a ser un problema salirnos de ahí, que es lo que ha pasado mucho con los mainframes y con servicios anteriores, ¿no? Que dices, híjole, es que, no sé, el servicio social sigue usando COBOL o Banamex sigue usando COBOL, no sé si todavía sea cierto, pero eso siempre ha sido un mito desde que yo estaba en la escuela. Entonces, probablemente sea cierto, probablemente existen servicios en Banamex que siguen siendo COBOL, es porque faltó un arquitecto que no tuvo la visión o que simplemente en ese entonces no existía ese rol de arquitecto de decir, bueno, ¿y qué pasa mañana cuando esto evoluciona? Entonces, todo ese tipo de cosas, ahí es donde entra el arquitecto. Y lo más difícil, como te decía, es dejar de hacer, no que no hagas código, pero dejar de que ese sea tu trabajo principal, confiar en desarrolladores, habilitarlos y darles todas las herramientas que ellos necesitan. La otra parte que la arquitectura te da y una persona que es un arquitecto, el valor de una decisión. Porque si ahorita me preguntas, oye, voy a hacer esta aplicación y tengo la opción de hacerlo en una base de datos SQL y también en una base de datos de no SQL, como Mongo o como MySQL. Probablemente para el tamaño de la aplicación y para la cantidad de usuarios que esperas, 5 o 10 mil usuarios, no sé, o sea, cuando empiezas a hacer esas preguntas, las dos soluciones son perfectamente viables. Pero lo que falta es una persona que diga, no, vamos a usar esta. ¿Por qué? No sé, porque tenemos esta persona. Y aceptar las consecuencias. O sea, un arquitecto es el que se lleva todo ese tipo de cosas. Cuando la aplicación falla, cuando haces un demo enfrente de tu cliente o para tus usuarios y algo falla, la culpa es del arquitecto, ¿verdad? O sea, si en una casa se empieza a cuartear, tú vas primero con el arquitecto, no vas a buscar al albañil, o si trae agua, no vas a buscar al plomero, vas al arquitecto. Entonces, esa responsabilidad, ese es el rol del arquitecto. Y dentro de ese rol, bueno, existen diferentes tipos de arquitectos, ¿verdad? Que también podemos platicar. Pero el valor de eso es entender que puedes tener servicios en la nube, servicios edge, que es prácticamente en las orillas, o sea, imagínate en las tiendas. Las arquitecturas evolucionan y son cíclicas. En algún momento fue muy popular tener los famosos thin clients, ¿no? O sea, terminales tontas, donde te conectabas a un mainframe y hacías tus transacciones con el mainframe y todo, porque el procesamiento era carísimo. Y luego después dijimos, no, vamos a hacer, ya hay mejores procesadores, más barato, vamos a separarlo y luego vamos a volverlo a juntar en la nube y luego vamos, o sea, se siguen moviendo todos esos paradigmas de información y hasta la fecha, o sea, van a seguir evolucionando. Está la parte de computación en quantum, que también, o sea, es todo un área que ahorita es meramente de investigación, y está toda la parte de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para calcular? O sea, imagínate este caso, ¿no? Tú puedes recibir imágenes satelitales, tú puedes comprar imágenes satelitales de Google Earth, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú le quieres vender algo o quieres saber si te conviene invertirle a Walmart como empresa. ¿Qué te parece desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que tome todas las imágenes de Google Earth de Estados Unidos y México, que filtre dónde está la ubicación geográfica de todos los Walmarts y que analice cuántos autos hay ahí estacionados? Y que tú te des cuenta de que, ¿sabes qué? Está subiendo la demanda, más gente está yendo a Walmart o más gente está yendo a X tienda. Y entonces, ¿sabes qué? A mí como inversionista me conviene invertir la Walmart. O sea, ¿dónde consigues ese poder de computacional? Pues directamente en la nube. Entonces, si tú tienes un arquitecto que está desarrollando eso, ese arquitecto tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? Vamos a necesitar un montón de GPUs y la mejor manera de hacerlo es si tenemos nuestro propio clúster o si hacemos esto. O ¿sabes qué? No hay GPUs porque todo el mundo se los está robando porque están haciendo Bitcoin. Entonces, tienes que entender
todo ese tipo de parte. Y ahí está el valor de la arquitectura, porque esa aplicación requiere ciertas cosas específicas y otras cosas pueden ser muy sin importar, ¿no? O sea, en cuál nube, a lo mejor no importa, pero ahí es donde entra el rol del arquitecto. Ok, y hablando, bueno, ya ahorita estábamos platicando un poquito acerca de estas tendencias, ¿no? Pero bueno, ahora en otro lado de la moneda, ¿cuáles son justamente estas tendencias o perspectivas tecnológicas en los servicios en la nube? ¿Cuáles son las tendencias? La nube como tal, yo creo que ahorita hay como un menú para todos, ¿no? O sea, y en eso, volviendo un poco a la parte de arquitectos, te mencionaba, hay tres tipos. Tienes el arquitecto de aplicaciones, ¿no? Ese arquitecto, él es desde donde la aplicación se empieza a comunicar y todo para atrás, o sea, todo lo que es aplicación, eso es mío. Yo sé cómo acomodo los archivos, yo sé cómo va a escalar, yo sé cómo voy a acomodar los desarrolladores, las buenas prácticas y eso. Después tienes el arquitecto de integración. Ese arquitecto de integración es el que conecta diferentes sistemas, el que te da los servicios web, las APIs, todo lo que necesites para los arquitectos de aplicaciones. Y por último, tienes el arquitecto empresarial, el que se agarra a todos los de integración y les dice, ¿sabes qué? Nos vamos a conectar con Salesforce, nos vamos a conectar con SAP, nos vamos a conectar con IBM MQ, lo que sea. Entonces, tienes esos tres tipos de arquitectos y para cada uno de esos roles técnicos existe el arquitecto de soluciones, ¿verdad? El que se encarga como el product manager, ¿no? El que se encarga del producto, de la solución, pero ahorita lo vamos a dejar un poquito al lado. Para estos tres arquitectos existen un menú de servicios en la nube, ¿no? Entonces, si empezamos desde abajo, tenemos lo que es infraestructura como servicio, ¿no? O IaaS, que es el acrónimo en inglés. Y eso es meramente, dame a mí el hardware, dame a mí las máquinas virtuales, yo sabré qué hago con ellas, yo sabré qué software le instalo, yo sabré cómo corro mis aplicaciones, yo sabré prácticamente eso ya es mío, ¿verdad? Entonces, existen casos para eso. Una persona o una empresa que tiene una aplicación monolítica hecha en COBOL y que se la quiere llevar a la nube, pues probablemente lo único que necesita es el montón de fierros y la va a correr ahí, no porque no pueden reestructurarla. Y está bien, existe ese menú. La otra tendencia es plataformas como servicios, o PaaS por las siglas en inglés, ¿no? Eso es más como lo que vemos en Heroku o como vemos en Amazon, Amazon, los servicios de Amazon como tal o los servicios de Azure. Ellos ya no son hierro, o sea, el hardware como tal, sino te están dando la primera capa de software. ¿Sí? Te están dando ya el sistema operativo, o tú le dices, ¿sabes qué? Necesito un servidor de Mongo para una base de datos. Entonces ya te están dando una plataforma en la cual tú vas a construir el software que quieres, ¿no? Y tú lo vas a digamos que a lanzar en esa plataforma, ¿no? El tercer nivel es software as a service, ¿verdad? O sea, es el software como servicio. Ahí es meramente Salesforce, ¿right? O sea, yo voy y compro me registro en Salesforce y les voy a pagar y ellos ya me dan todo mi sistema de CRM y yo no me tengo que preocupar, no necesito ni un desarrollador, a lo mucho necesito a alguien para configurarlo o algo así y listo. Entonces, para esos tres niveles hay mercado y es una tendencia que va a seguir porque hay casos de uso para cada uno de ellos. Ahorita lo más moderno que yo considero es toda la parte de serverless. Serverless es otra abstracción a todo ese tipo de cosas, a incluso evolución en la parte de plataforma, ¿no? ¿Qué es serverless? Yo creo una función específica, ¿no? O sea, yo creo un pedacito de código de 20, 30, 50 líneas que, por ejemplo, manda llamar a mi algoritmo de inteligencia artificial para extraer el número de carros de la imagen que le estoy mandando, ¿no? Entonces, el hacer el deploy de esta solución, lo puedes hacer en serverless. ¿En serverless qué quiere decir? Que yo me preocupo por ese pedazo de código y nada más. Y lo mando a Amazon o lo mando a IBM o lo mando a Microsoft, a la nube que sea. Y entonces ellos me van a cobrar por tiempo de ejecución. Okay. Y ellos se van a encargar del fierro, del software que instala eso,
de cómo compartir las cargas con otros clientes. Ellos se van a encargar absolutamente de todo. Solo me van a decir, te cobramos esta función que tienes para calcular esto, que se tarda, no sé, 2 minutos o 30 segundos, lo que sea. La corriste 10,000 veces y te voy a cobrar por tiempo de ejecución. Y listo. Esa es la siguiente evolución. ¿Funciona para todos los casos? No. Pero sí es algo que puede ayudar para hacer muchísimas aplicaciones. Imagínate en el aspecto de que te quieres conectar a un Salesforce, ¿no? Pero a través de su API, pero no quieres todos los campos que te manda Salesforce. Quieres mandar solo 8 campos en lugar de los 50 que trae la tabla de cliente, ¿no? Entonces, puedes hacerlo a través de una función en serverless y entonces lo que haces es que si es una aplicación móvil, en lugar de consumir 50 campos directamente de Salesforce, ya solo consume 8 y todo el procesamiento te lo quedaste en la nube, entonces tu aplicación es más rápida. Ese es un caso muy, muy práctico, que es el famoso pass-through, ¿verdad? O sea, está pasando datos y simplemente lo estás haciendo para como una orquesta de servicios, ¿no? O sea, estás haciendo ese tipo de cosas. La parte de software como tal, eso es meramente funciones, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir por el lado de Docker, ¿no? O sea, toda la parte de contenedores y la orquesta de contenedores, que ahorita creo que ya podemos asumir que el estándar va a ser Kubernetes, en sus diferentes variaciones, ¿no? Todos tienen servicios que son de Kubernetes como tal, o existe la versión de Red Hat, que también es empresa de IBM, que es OpenShift. Toda esa parte de contenedores porque te ayuda a crear aplicaciones de una manera que escalan horizontalmente en lugar de verticalmente, que verticalmente es como la broma de Java, ¿no? O sea, haces una aplicación en Java y para que funcione mejor le incrementas la memoria. Pero pues llega un momento donde ponerle memoria a un servidor es demasiado caro. Entonces, la parte de contenedores es escalar horizontalmente en el aspecto de que tengo mi aplicación web, no sé, se vienen las ventas navideñas, entonces automáticamente crea más aplicaciones y luego ya cuando acaba se regresa a las 2, 3 que tengo y así. Entonces, toda esa parte de contenedores es una abstracción de las máquinas virtuales, o sea, cada vez sigue siendo más abstracto y funcionan con cosas de inteligencia artificial, funcionan con toda esa parte de seguridad, de almacenamiento, todo eso yo creo que sería el estándar y yo creo que la mayoría de las nuevas aplicaciones modernas se van a quedar ahí un buen tiempo. Va a seguir evolucionando, por supuesto. O sea, lo que decíamos, ¿no? En algún momento tenemos que dejar de aprender esa parte. Los contenedores o estas plataformas han evolucionado tanto que ahora, antes manejabas solo los contenedores dentro de Kubernetes. Ahora en las nuevas versiones puedes manejar máquinas virtuales totalmente. Entonces, la misma tecnología interna se está comiendo a la tecnología externa porque es una manera más eficiente del manejo de recursos y por lo tanto de costos, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva esa evolución en los próximos 5 años? No me atrevería a hablar de más de 5 años. APIs, todo va a ser APIs. Enséñate, o sea, si ahorita tuviéramos a alguien que dice, ¿qué necesito aprender? O sea, enséñate toda la comunicación, o sea, toda la parte de comunicación, cómo funciona TCP, cómo funciona HTTP, HTTPS. Entienden lo básico, certificados, esto y lo otro. Pero eso no va a desaparecer porque a fin de cuentas todos usamos computadoras que se conectan a servicios y si te dedicas a software vas a tener que integrar alguna API, ¿no? Entonces, toda esa parte no va a dejar de existir. De igual manera, existe una carrera muy, muy grande para alguien en una base de datos, sean distribuidas o sean toda la parte de replicación de datos así de un sitio a otro. Toda esa parte se va a seguir usando. ¿Por qué? Porque seguimos generando datos y se siguen guardando en algún lado. Entonces, las bases de datos no van a desaparecer. Entonces, como tendencias, es esa parte como de hacer más eficiente el manejo de energía, o sea, ya no estamos hablando en cuestión de cuánto pagas por procesadores o por memoria, sino cuál es el impacto global. O sea, tú como empresa, ¿cómo puedes ser más consciente del medio ambiente, ¿no? Tienes a Microsoft poniendo como servidores en tanques y metiéndolo al mar para mantenerlos fríos. O sea, tienes nuevas ideas, entonces toda esa parte va a seguir evolucionando. Y servicios en la nube, todo lo de inteligencia artificial. O sea, no hay procesadores a niveles de escritorio o así que van a aguantar las cantidades de cosas que vamos a poder hacer en cuanto a inteligencia artificial.
muchos retos también en ese ámbito que vienen y que, bueno, gente como tú seguramente los enfrentará con muchísimo entusiasmo. César, ¿qué sigue para ti? ¿Hacia dónde te gustaría dirigirte ahora? O Yo en un creo que futuro, en un futuro, en a un la mejor futuro, ahora estás en nivel, pero en un futuro. yo creo que la parte de liderazgo es algo que eventualmente voy a volver. Yo creo que buscar ese tipo de soluciones que ya llevan un cambio más, o sea, buscar una cultura con los desarrolladores, buscar un impacto social, un impacto ecológico, es algo que a todos nos va a llamar en algún momento para allá, todos vamos. Toda esa parte de diversidad y todo ese tipo de cosas, así a grandes rasgos. Y personalmente, en cuanto a filosofía, es buscar un minimalismo digital, ¿no? O sea, he visto tanto de tecnología que creo que estamos perdiendo la parte del contacto humano, ¿no? O sea, una de las cosas, y me siento cómodo hablando de ello porque precisamente yo vivo de la tecnología. Entonces, la tecnología es genial para mantenerte cerca de tus familiares cuando vives lejos, como es mi caso, pero también puede ser algo que te inhibe de crear nuevas relaciones en donde vives, ¿no? Entonces, esa parte de minimalismo digital, creo que tenemos que evolucionar fuera de métodos de comunicación muy directos, ¿no? O sea, esa cantidad de correos electrónicos, esa cantidad de Slack o de Microsoft Teams o lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas, eso nos está causando una falta de concentración y de valor en la productividad. Eh, Creo yo ahorita que si a mí me pusieran a cargo de un equipo, creo que el correo electrónico estaría prohibido internamente. O sea, y a ese nivel, o sea, es algo drástico que tenemos que hacer. Y en la parte de relaciones personales, esta pandemia, yo buscaba una vez a la semana agarrar el teléfono y marcarle a un amigo sin razón alguna, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sabes la cantidad de gente que se sorprendía de que marcaras sin una razón en específica para saber cómo es. ¿Por qué? Porque ahorita todo es mensaje, pero no es viable. Entonces, la tecnología, yo creo que en algún momento, si yo estoy experimentando esa fatiga el área tecnológica, yo creo que eventualmente les va a ir llegando a todos los demás, ¿no? O sea, la cantidad de gente que ahorita pasó en Zoom o en todas estas videollamadas, este, en nuestra área de tecnología, la gente que tiene equipos distribuidos, lo ha hecho toda la vida, o sea, lo ha hecho desde que empezó su carrera profesional, y no es sostenible. Entonces, vamos a tener que irnos un poco a ese lado. Ahorita es seguir prácticamente en la nube, desarrollar un poco de inteligencia artificial. Uno de los grandes retos que yo veo con la inteligencia artificial es ahora yo voy a darle algo a la computadora o al algoritmo y el algoritmo va a aprender y a decirme algo al respecto, ¿no? Pero ¿cómo sé que ese algoritmo no está? Imagínate que estoy haciendo un viene siendo un crédito, o sea, tú estás pidiendo un crédito, ¿no? Y yo voy a analizar si estás en el buró o si eres una persona de riesgo. Entonces, puedo crear un algoritmo de inteligencia artificial que analice, bueno, tus cuentas de banco y esto y toda la información que tú me des y lo metes y el algoritmo te dice, sí, esta persona sí va a pagar y esta es la tasa o esta persona no va a pagar. Imagínate que el algoritmo, por los datos con los que se entrenó, tiene una predisposición a darle más crédito a hombres que a mujeres, porque normalmente en nuestra cultura el hombre es el que trae más dinero a la casa. Pero eso no quiere decir que el hombre sea más pagador, pero como le dimos un montón de datos al algoritmo de inteligencia artificial, el algoritmo de inteligencia artificial está asumiendo que eso es verdad, ¿no? O la parte de diferencia de raza o de preferencias, ¿no? O sea, toda esa parte. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo le enseñas a una computadora a aprender, pero cómo le enseñas qué aprender? ¿No? ¿Qué vas a aprender? Entonces, el primer paso que creo que se viene es la parte de poder agarrar un algoritmo como tal y
decir al algoritmo, a ver, explícame, ¿no? O sea, el término en inglés es explainability. Explícame cómo estás tomando estas decisiones para yo saber qué tipos de datos te voy a estar dando para evitar esa predisposición de hombres contra mujeres o de razas o de ese tipo de cosas. Un argumento muy común que escucho cuando se toca este tema es, bueno, pero ¿no podríamos buscar que los datos fueran 50 y 50? Así no funciona la inteligencia artificial. O sea, no es, el algoritmo no va a tomar ese tipo de cosas. Precisamente le estamos dando algo para que saque una información que nosotros no podemos sacar de una hoja de Excel. Entonces, y nosotros, los seres humanos, tenemos predisposiciones. O sea, ya las traemos nosotros. Obviamente, cualquier cosa que creamos, lo va a tener. Hablamos de las tijeras, zurdos contra derechos. La persona zurda tiene que buscar tijeras especiales. Entonces ese mismo caso va a pasar en inteligencia artificial y yo creo que es la tendencia que sigue. Y va a ser en la nube y va a ser en aplicaciones móviles. La privacidad, yo creo que siempre me costó mucho trabajo decir por qué prefería yo Apple, además de que fueran bonitos. Por los últimos 2 años, yo creo que ha sido su manera de ver la privacidad de datos. Y yo entiendo el argumento que dice la gente, es que yo ya tengo mi correo en Gmail por 10 años y ya Google ya sabe todo de mí. Pues sí, pero no porque ya lo sabe hoy, tú lo vas a seguir permitiendo. O sea, son tus datos. ¿En qué momento te van a estar dando anuncios sugestivos y tantos escándalos que hemos visto en los últimos años? Entonces, toda esa parte de privacidad de datos, de cómo, creo que Apple acaba de anunciar ciertas medidas para la protección de niños, ¿no? Del abuso de niños y cosas así. Y son temas muy difíciles de debatir porque no hay una respuesta correcta en la parte tecnológica, ¿no? O sea, tú tienes el sistema que ellos están promoviendo, en teoría le podría reportarle a los papás automáticamente, pero ¿qué pasa si el papá es parte del problema o la mamá es parte del problema? Entonces, todo ese aspecto de cómo evolucionamos de humanos lo tenemos que arreglar y si lo creamos con tecnología lo vamos a tener que arreglar. Entonces, toda esa parte, auditorías de tecnología, o sea, lo que te platicaba de hombres contra mujeres, ya pasó. O sea, salió Goldman Sachs con la tarjeta de crédito de Apple y la misma persona, y de hecho el cofundador de Apple, Steve Wozniak, anunció que él y su esposa comparten las cuentas de banco, las propiedades, todo es exactamente igual para ellos y el crédito que le dieron al hombre, o sea, Steve, era 8 o 10 veces más que el que le dieron a su esposa. O sea, no tiene nada de lógica. Obviamente, yo no sé si usaron un algoritmo de inteligencia artificial o simplemente están usando estadística y modelos normales, pero ya existe ese tipo de cosas y solo se va a incrementar. ¿Cómo le ayudas a una persona que es de bajos recursos, pero que está aprendiendo tecnología, si todos los algoritmos de inteligencia artificial te están diciendo o de estadística te están diciendo que esa persona no debería de subir o no debería de subir en su ingreso? Entonces, esos son los problemas en los que nos tenemos que enfocar. Y en la parte personal es ese, o sea, un minimalismo digital de usar la tecnología para lo que es y también de desconectar, ¿no? O sea, yo aprendo muchísimo, no sé, en YouTube, aprendo muchísimo en blogs en línea y cosas así. Pero para mí leer tiene que ser en un libro de papel, ¿no? Y mi hermano es así de, no, es que mira, que mi Amazon ebook y esto, está muy bien. No tenemos que llegar a un acuerdo en esto. Mientras tú estás leyendo lo mismo que yo estoy leyendo, yo prefiero el papel. Y está perfectamente bien. Entonces, toda esa parte, obviamente, toda la tendencia que traemos de redes sociales, ahorita con las obsesiones, con todo ese tipo de cosas, yo creo que se vienen ciertos problemas, las mismas redes sociales están tratando de evolucionar, pero están construidas para darte un servicio gratis y para poder darte ese servicio gratis tienen que vender ads, o sea, tienen que venderte publicidad y es un modelo que ni siquiera me atrevería a comentar más allá del tema, pero que con tecnología vamos a poder resolver. Yo no tengo miedo, yo creo que para cerrar, yo le diría a tu audiencia aquí que con seguridad digan que no, la inteligencia artificial o el machine learning o todo eso no va a quitar trabajos,
va a abrir nuevas oportunidades, ¿no? O sea, yo sí creo que, es que ya va a haber, lo que hace el oficinista, ya va a haber algo así. No, es que ya el oficinista puede ser algo más. Puede hacer un trabajo que puede tomar unas decisiones que el algoritmo no va a poder tomar, ¿no? O sea, puede ver otro tipo de cosas. Entonces, hay que aceptar que va a haber eso y verlo como una oportunidad para dedicarnos a algo más, ¿no? Entonces, siempre va a haber renuncia al cambio, siempre va a haber gente que pierda el trabajo, pero no va a ser por el algoritmo como tal, o sea, es un síntoma de alguna otra cosa más. Excelente reflexión que nos dejas al final acerca de la responsabilidad que existe para todos aquellos que están trabajando de manera muy directa con la tecnología, pues de resolver problemas también que tengan un impacto social. Y bueno, esta parte de recordar que no es que se cierren oportunidades, sino que la puerta se abre hacia otros caminos. Entonces, bueno, me parece que es una reflexión, un gran cierre de esta entrevista, pues para que finalmente nos demos cuenta que pues la tecnología no nada más es estar pegado en una maquinita y estar, ¿no? O sea, tiene un alcance tan importante que entonces pues tienes que voltear y abrir tu mirada hacia el entorno en el que está impactando. Y pues te agradecemos muchísimo. Estuvo muy interesante, muy llena de aprendizajes, con mucha claridad con la que nos has compartido toda esta información de manera tan generosa. César, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder platicar contigo y por favor manténnos al tanto de todos tus avances que con gusto te seguiremos. Gracias a ti, Marisol, es un placer estar aquí y bueno, es compartir un poco, ¿no? Cualquier otra cosa que podamos discutir o así, con mucho gusto. Te agradezco mucho, muy buenas preguntas. Yo creo que son cosas que se asumen en el área de tecnología, que por el hecho de que somos tecnólogos, todo lo tenemos que hacer digital y no existe el papel y esto y lo otro. Y como te decía, ¿no? O sea, yo manejo el papel. Mis notas están la mayoría hechas en papel. No, o sea, he intentado usar iPad con los stylus y con esto, y no, o sea, entonces yo creo que es una muy buena manera de entender y espero que hayan disfrutado la parte de conocer un poquito de lo que es una empresa como IBM, de lo que puede cambiar tu carrera si lo decides, de que no está mal experimentar diferentes tecnologías, así como no está mal quedarte con una si es la que de verdad te late. Y bueno, pues lo que se viene en el futuro. Te agradezco mucho. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Ha sido todo un placer. Gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, pues espero que ustedes también hayan disfrutado de este espacio en nuestra siguiente edición de Tecnotren.